precisamente de Economía, saludamos hasta ahora al señor ministro de Hacienda y Crédito Público, el doctor José Manuel Restrepo. Doctor José Manuel, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días. Muy buenos días, Luis Carlos. Un saludo a usted, a todos los integrantes de la mesa de trabajo y a todos los oyentes de la FE. Señor ministro, en las últimas horas el gobierno radicó en el Congreso el presupuesto general de la Nación. Este presupuesto será uno que por primera vez muestra una reducción frente al del año anterior. ¿Cómo tenemos que interpretar esto los colombianos, señor ministro? Bueno, es muy importante que nosotros entendamos el momento de ese presupuesto. Este presupuesto es en el segundo año de una crisis sanitaria, económica, social. Es un presupuesto que se da después del año 2021, en donde se hizo un esfuerzo gigantesco, y digo gigantesco porque así lo fue en materia de inversión en nuestro país, justamente como un propósito de reactivación. Es un presupuesto que se da en el año en donde se retoma de nuevo la regla fiscal. Ustedes saben que en el 2021 estuvo suspendida. Es un presupuesto que se da en un año en donde debe darse una reducción, por lo tanto en el déficit fiscal ya no del 8,6 como se estima para este año, sino del 7% y por lo tanto un ajuste gradual y progresivo. Pero de todas maneras es un presupuesto que tiene que garantizar de alguna manera un apoyo a la reactivación por la vía de la inversión. ¿Cómo entonces concebimos eso? Porque no es fácil la cuadratura del círculo en este punto. Se logra un presupuesto de 350 billones de pesos, en donde los gastos de funcionamiento crecen al 3.1, porque también había un compromiso de cómo lograr una mayor austeridad, especialmente en los gastos de funcionamiento, y tratamos de garantizar que fueran cerca del comportamiento de inflación. Incluso dentro de esos gastos empezamos a enviar señales que nos anticipamos a lo que viene con la ley de inversión social, por ejemplo en el tema de que los gastos de adquisición de bienes y servicios no crecen, caen al 0.6, buscando ser más eficientes. Y la inversión es de 62 billones, con un crecimiento incluso de 6.2%, tratando de que sea una inversión que nos permita continuar en este proceso de reactivación, pero siendo conscientes, repito, de que al final hay que lograr esas metas de ajuste gradual. Entonces es un presupuesto donde sea un aterrizaje gradual que no ahogue el crecimiento de la economía. Ministro, con los buenos días, le saluda William Calderón. La apretada de cinturón más fuerte vemos se dio en el sector defensa y tal vez en educación. ¿Qué tanto impactará ese apretón de cinturón en esos sectores la estrategia del gobierno para tratar de crecer la economía en el próximo año? ¿Está contemplado también en la estrategia de crecimiento? Una cosa importante, William, y es que, de todas maneras, el sector número uno de este presupuesto sigue siendo el sector de la educación, y eso es muy importante decirlo. Estamos hablando de cerca de 49 billones de pesos. Usted recordará, William, que en el año 2018 Colombia invertía en educación 38 billones. Quiere decir que estamos creciendo casi 11 billones en este gobierno solo para el sector de la educación. Y a pesar del año que, como les acabo de decir, es de ajuste gradual, estamos creciendo del año pasado a este en cerca de 2 billones de pesos en materia de educación. Y el otro sector que también está creciendo importante y es uno de los que más rápidamente están creciendo es el sector de la salud. ¿Por qué? Porque estamos incorporando todo el esfuerzo que vamos a hacer en régimen de seguridad social para los migrantes y para el tema del estatuto migratorio. Señor ministro, ¿este presupuesto está financiado? Digamos, estos 350 billones de pesos que cuando uno le quita, aquí viendo en el presupuesto, cuando le quita la deuda, es que se le baja a 272 billones. Y el tema de la deuda externa, pues obviamente eso sí es lo que más está pesando en el presupuesto. ¿Cómo está la financiación y cómo va a financiar o a refinanciar o a renegociar la deuda? Fernando, este presupuesto se financia en primer lugar con recursos de impuestos, cerca de 170 billones, rentas propias del orden de 19 billones, para fiscales del orden de 2, algunos fondos especiales por 11 y hay un acceso a recursos de capital del orden de 146 billones de pesos. Es importante decir que en ese presupuesto se contempla en esos 146 las amortizaciones que se tienen ya contempladas, pero también los recursos que llegan nuevos, frescos a la economía. Va a suponer un esfuerzo importante, sí, en endeudamiento, no muy distinto, para ser franco, del que tuvimos en este año 2021,
pero es muy importante allí hacer una tarea a fondo y lo hacemos de la mano de crédito público para ese fin. Es muy importante para ese propósito también el tránsito de la ley de inversión social en el Congreso, porque es un mensaje de cómo estamos generándole ya al país nuevas rentas permanentes que van a permitir que en el mediano plazo nosotros reduzcamos el déficit fiscal y la deuda pública del país. 6:41. Señor ministro, le estoy leyendo en la República que el sector o el rubro donde habrá mayores aumentos en el presupuesto es el de la registraduría. ¿Por qué? Porque este año también es un año atípico, y es un año atípico en el sentido de que el 2022 es el año electoral. Sí. Entonces es un año en donde un gasto que no es recurrente, porque solo sucede cada 4 años, que es el proceso electoral, se incorpora al presupuesto general de la Nación. Ese año electoral significa que al país le cuesta más o menos 1.6 billones de pesos ese proceso, que obviamente es muy importante en el marco de la democracia y que naturalmente hay que incluirlo en el presupuesto. Señor ministro, es que viendo aquí el presupuesto, el gobierno en funcionamiento este año destinaba 203 billones. Para el 2022 destina 210 billones, eso tiene una variación del 3%. En los gastos de personal tiene, este año 35 billones y pasa a 37 billones, con un aumento una variación del 5,3%. Yo no veo dónde está el ahorro, que el ahorro pues del Estado austero, del gobierno que va a ahorrar, no lo veo por lo menos en esos dos rubros. Es muy importante, Fernando, entender que los aumentos de los salarios a los servidores públicos tienen un origen en los procesos de negociación que se hacen atrás. Usted sabe perfectamente que en el 2022 y en el 2021 se hacen negociaciones anticipadas, es decir, desde el año 2021 se hacen negociaciones para cubrir los costos salariales de los servidores públicos. Esa negociación que se hizo llevó a que el valor estimado para el aumento de los salarios de los servidores públicos debía ser de la inflación esperada, por un lado, más un valor adicional del orden de 1.64%. Eso lleva más o menos a cubrir ese crecimiento que de todas maneras, repito, responde también a un ordenamiento, llamémoslo constitucional, de garantizar no perder el poder adquisitivo de esos servidores públicos y que, repito, se establece incluso constitucionalmente. Sí. Esto estamos hablando de aproximadamente 1.1 millones de servidores públicos. Ministro, déjeme devolverlo al tema del gran presupuesto que usted estaba hablando, se dispuso para todo el tema de las elecciones. Por supuesto, estamos en un año electoral y todas las consultas y la reposición de votos. Eso es una plata grandísima. Incluso escuché que algunos congresistas pensaban que se discutiera dentro de la reforma tributaria si se hacía o no esa reposición de votos, porque además pues en eso entran todas las consultas. Si de pronto el país está en una situación fiscal muy difícil y ese dinero, digamos, no lo podríamos ahorrar, ante esa eventual propuesta, ¿la apoyaría el gobierno? Darcy, yo creo que eso hay que estudiarlo con mucho cuidado, porque de todas maneras esa reposición ha sido un camino a través del cual también se logra una participación más democrática en el ejercicio electoral y ha permitido que también seguramente algunos otros nuevos candidatos aparezcan en la contienda sin tener que acudir a otras fuentes, como sucedía en el pasado, que también tenían otra serie de preocupaciones, que nosotros no podemos olvidarnos también ahí de la historia de lo que tuvimos anteriormente. Entonces, yo creo que eso hay que evaluarlo con mucho tino, creo que el Congreso tiene que estudiarlo con mucho cuidado y naturalmente todas las autoridades, en este caso de Interior y de Justicia, seguramente tendrán que revisar. Sí, ese es un tema importante, pero como lo dice Darcy, en lo cual yo estoy completamente de acuerdo, ya hay mucha gente que volvió esto un negocio para recibir plata del Estado. Señor ministro, déjeme cambiarlo de tema antes de despedirlo, agradeciéndole por su tiempo. ¿Cómo va la tributaria? Bueno, Luis Carlos, tuvimos primero la sesión de presentación de la propuesta. Sí. Fue muy interesante, participaron todos los partidos, hicieron todas sus opiniones sobre la iniciativa. Después empezamos a trabajar ya con los coordinadores ponentes y ponentes, duramos prácticamente 4 horas, hicimos un recorrido por lo menos por unos 29 de los 35 artículos, identificamos problemas en algunos otros en donde no había,
Vamos a tener seguramente una nueva reunión en la próxima semana, el inicio de la próxima semana larga, donde veremos los artículos que nos hacen falta, más las proposiciones. Hemos recibido 50 proposiciones aproximadamente en este momento. Tenemos que hacerle un debate a cada una de ellas, un análisis a cada una de ellas. Y yo aspiro que se aproveche al máximo la próxima semana a ver si pronto tenemos ya luz al final del túnel de la presentación de la ponencia para primer debate. Y por último, el dólar, ministro. ¿Qué hacemos con este dólar tan caro? Nos está matando a los colombianos. El dólar está respondiendo a distintas razones. Usted sabe perfectamente que el dólar pues se mueve flexiblemente en el país y es así, entre otras, además una política que ha sido valiosa en nuestra nación y como política cambiaria ha sido muy importante. Sí. Ese dólar se está comportando, creo yo, llamémoslo por razones internacionales en una altísima proporción, porque cuando usted revisa el comportamiento de la tasa de cambio, no solamente en Colombia, sino en otros países emergentes, incluso de América Latina, pero de otros continentes también, encuentra que ha habido aumentos en tasa de devaluación. La razón que eso ha sucedido es por la aversión al riesgo que están teniendo pues muchos de los inversionistas, y hay una cierta preocupación por la aparición de esta variable delta, ¿cómo es que la llaman? La variante delta. Sí. Del COVID y en los riesgos que eso puede llegar a generar. Eso genera aversión al riesgo en este momento. Y normalmente cuando existe esa aversión, la gente trata de lograr adquirir monedas seguras, que es el caso del dólar. Eso eleva la demanda y hace que se fortalezca en el exterior, pero obviamente que se debiliten las demás monedas. Yo creo que ahí hay una gran razón y repito, se sucede en el mundo entero. De todas maneras, pues naturalmente nosotros también teníamos desde enero hacia acá pues las situaciones que se presentaron con las decisiones de las calificadoras y lo que se presentó también con el retiro de la reforma tributaria y algunos otros hechos que pudieron haber generado también un comportamiento al alza de la tasa de cambio. Veo que hoy se ha venido disminuyendo respecto de lo que vimos en estos días y creo que eso es una buena señal ya de un poco más calma en el mercado cambiario. Sí, ministro, pero esa es la respuesta a una pregunta de ¿qué es lo que está pasando? Lo que muchos colombianos decimos es, caramba, más allá de la coyuntura, en la estructura, en los últimos 10 años el dólar ha duplicado su valor en Colombia. Los colombianos cada vez somos más pobres en términos relativos. Una propiedad que antes valía un valor en dólares, hoy vale la mitad. El hecho de que el dólar esté subiendo nos limita la compra de tecnología, abre más la brecha en el elemento más importante y diferenciador de las naciones, que es precisamente el acceso a las comunicaciones, etcétera. Está indexada casi toda la canasta familiar a los insumos que vienen desde afuera. El daño es enorme. Esto, no sé, señor ministro, si está generando una preocupación estructural en el gobierno o simplemente se ve la coyuntura como sí, esto es algo que va a pasar, pero no necesariamente lo tengan ustedes en la mira como algo que quieran atacar en el mediano plazo. Yo creo que hay que ser conscientes un poco, repito, del modelo que nosotros tenemos, que es un modelo en donde hay la libertad sobre la cual se puede mover la tasa de cambio en el mercado, que responde a situaciones distintas. Sí, seguramente en el pasado teníamos una tasa de cambio distinta, hoy tenemos una tasa de cambio superior. Acuérdense ustedes cómo se establece ese crecimiento de la tasa de cambio, cuál es como la lógica sobre la cual se mueve, es la diferencia que existe entre la inflación interna y la inflación externa, y va reconociendo también un aumento gradual y normal. Sin embargo, puede ser que haya sucedido que se haya aumentado más, y yo creo que eso hace parte, repito, de la condición de mercado. Que estratégicamente o estructuralmente se requiera una figura distinta, pues habría que estudiarlo. Algunas personas hablan de mover el sistema a una dolarización, por ejemplo, algunas. Yo creo que ese no es la realidad para el caso colombiano, la verdad. Sí, yo creo que ese no debería ser el camino, pero naturalmente ese es otro tipo de reflexiones. Yo lo que creo es que en este momento lo que hay que seguir es haciendo la tarea del esfuerzo de atraer inversión, de garantizar además que el comportamiento de la tasa de cambio sea relativamente estable y aprovechar también una tasa de cambio alta, por ejemplo, los exportadores que tiene nuestro país. Sí, ministro, pero pues es que en la balanza de pagos está claro que somos más los afectados que los que se benefician. Uno podría entrar en esta discusión y yo sé que esta entrevista no es para esa discusión, pero tengo que aprovechar que lo tengo acá para esta discusión.
Este dólar caro es más a los colombianos los que nos perjudica que a los beneficia. Y evidentemente el Estado sí gana porque se está financiando con altos precios del petróleo, recibe dólares caros, los convierte en pesos, los ayuda a financiar el Estado, pero el resto, ministro, o sea, este es un problema estructural colombiano eh, que merece una actuación grande y definitiva frente al tema. Esto es una opinión personal, creo que no es un tema para darle una patada en el corto plazo y que esto es un problema de alguien más. En 10 años se duplicó el valor, señor ministro. Y creo que lo que hay que hacer también en simultánea es hacer un esfuerzo de ir mejorando nuestra balanza en cuenta corriente, que es otro camino a través del cual también se puede manejar ese comportamiento de tasa de cambio, y eso significa continuar en la tarea de diversificar y aumentar la balanza exportadora también de nuestro país. 6 de la mañana, 52 minutos. Ministro, muchas gracias por darnos unos minutos en la FM, muy amable, muy gentil. Muchas gracias, Luis Carlos, un saludo.